el punto material, es decir, el estudio del movimiento de las partículas. El otro modelo es el cuerpo rígido, que ya lo vamos a definir, a qué se entiende por cuerpo rígido. Y finalmente el cuerpo deformable, ¿no? Que dentro del cuerpo deformable vamos a tener a los sólidos y a los fluidos, o sea, a los líquidos. ¿Qué pasa que no me mueve? A los fluidos, los cuales pueden ser líquidos o gaseosos, básicamente. Algo que quiero presentar también o mostrar para darnos una idea de qué es lo que es la mecánica, y que está muy relacionado con los ingenieros mecánicos. Yo soy ingeniero mecánico, ¿sí? Y como lo digo y lo he dicho durante muchos años en las ofertas educativas a los chicos, a los mecánicos nos consideran que somos gente de overall, con una llave estría en la mano, y que lo único que podemos llegar a hacer es arreglar motores. O sea, a los mecánicos no, o la mecánica está considerada en la gente como que tiene que ver solamente con motores, con automóviles. Y la mecánica, como dice ahí la definición, que es lo que me interesa, mostrarla en toda su dimensión, la mecánica es justamente la parte de la física, como dice ahí, que estudia y analiza los movimientos, sobre todo, también los cuerpos en reposo, pero sobre todo los cuerpos en movimiento, bajo la acción de fuerzas. Es decir, la mecánica lo que busca es realizar los movimientos, generar movimientos y controlar sobre todo los movimientos. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos buscando nosotros a través de la mecánica? ¿Qué somos los mecánicos finalmente? Somos la gente que controla los movimientos, es decir, nosotros somos los generadores de movimiento. ¿A través de qué? De los mecanismos. Los mecanismos, ya vamos a ver definiciones de mecanismos, pero la definición más acabada y más justa, digamos así, para definir un mecanismo, como ya lo vamos a ver, es un dispositivo que va a estar formado de determinadas formas, ¿sí? Pero que básicamente su función fundamental es la de controlar los movimientos, ¿sí? Y ustedes como ingenieros industriales van a estar íntimamente relacionados con esto. ¿Por qué? Porque ustedes son los ingenieros de gestión, son los ingenieros de proceso, básicamente. Todos los procesos que llevan a generar un producto terminado en función de una materia prima inicial, nos lleva a generar una serie de procesos que van a usar, que a lo largo de diferentes etapas nos va a permitir llegar a un producto terminado a partir de una materia prima. En ese camino, en ese proceso, que generalmente lo van a diseñar ustedes como ingenieros industriales, estén donde estén, sea la empresa que sea una empresa de mecanizado, sea una empresa de envasado de tomate o lo que sea, van a ver que la necesidad es el uso de maquinarias, de muchas máquinas,
y de muchos dispositivos que van a permitir conducir a los diferentes productos a través de cintas transportadoras, cambiándole la dirección de movimiento, etcétera, etcétera, que tiene que ver con todo lo que es mecanismos que van a controlar los movimientos. Y ustedes van a estar en íntima relación en función de la envergadura de la empresa y en la que estén trabajando. Supongo que pueden llegar a haber equipos de trabajo donde estén ingenieros industriales, ingenieros mecánicos, ingenieros químicos, y la empresa tiene que ver con procesos donde se generen productos alimenticios u otro tipo. Entonces, es interesante que ustedes adquieran los conocimientos en cuanto a mecanismos, a cómo se controlan, cómo se forman, y qué se analiza de los mecanismos. Bien, volviendo a volviendo al tema de los modelos de la mecánica, que son el punto material, el cuerpo rígido o el cuerpo deformable. Ustedes ya han analizado a través de la materia de física 1, sí, posiblemente, todo lo que tiene que ver con la mecánica del punto material, básicamente. O sea, cómo se mueve una partícula, ya sea en el plano o en el espacio. Nosotros, en esta materia, nos vamos a ocupar básicamente del cuerpo rígido. La pregunta es, ¿existe un cuerpo rígido en la naturaleza? Que podamos decir, es rígido. Rígido significa, como ya lo vamos a ver, un cuerpo que no sufre ningún tipo de deformación. Ahora, ustedes se preguntan, ¿existirá un cuerpo de estas características en la naturaleza? Y yo les voy a responder que no existe un cuerpo completamente rígido. Siempre, por supuesto que existen cuerpos materiales con diferente rigidez, pero todos de alguna manera tienen algún nivel de elasticidad que hacen que ese cuerpo bajo cargas sufra deformación. Entonces, lo normal en la realidad es que tengamos cuerpos deformables, ¿sí? Sean estos sólidos o fluidos, y dentro de los fluidos sean líquidos o gaseosos. ¿Por qué se estudia? ¿Cuál es la razón? Les vuelvo a repetir. La mecánica usa los modelos justamente para hacer que el análisis sea más simple. Entonces, ¿qué hace la mecánica? Estudia el cuerpo como rígido para definir, como ya vamos a ver, los movimientos puros, básicamente, como ya vamos a ver, traslación, de rotación o de rototraslación de los diferentes puntos de ese cuerpo, sin tener en cuenta el hecho de que ese cuerpo bajo carga puede llegar a sufrir una deformación. La realidad es que el cuerpo es deformable. Ahora, nosotros vamos a hacer la hipótesis de que ese cuerpo va a ser rígido, vamos a analizar los movimientos que tiene ese cuerpo, los diferentes puntos de ese cuerpo, y finalmente, a continuación, y no en esta materia, existen otras materias, como elementos de máquinas, en la que se va a analizar el hecho de que el cuerpo, además de moverse, los distintos puntos de ese cuerpo, además de moverse,
en el plano o en el espacio, el cuerpo va a sufrir movimiento entre sus partículas, sí, vamos a llamarle partículas que definen al cuerpo. Van a haber movimientos relativos debido al hecho de que ese cuerpo tiene un grado de elasticidad y bajo las cargas va a sufrir deformación. Vuelvo a repetir, si los cuerpos son sólidos, o sea, el hecho de un eslabón, como ya vamos a ver, perteneciente a cualquier mecanismo, bajo carga, además de moverse como cuerpo, además va a sufrir esas deformaciones. Ese estudio tiene que ver básicamente con otro análisis que no lo vamos a hacer nosotros en esta materia. Además, si el cuerpo deformable fuera fluidos, ¿sí?, que en el caso de fluidos, los fluidos no tienen estructura rígida, básicamente los fluidos son amorfos y pueden ocupar el espacio del recipiente que los contiene. Los sólidos no, porque los sólidos, si ya han visto algo en ciencia de los materiales, o si la están cursando en este momento, los materiales como los metales, ¿sí?, tienen una estructura atómica, tienen una estructura. Los átomos se organizan, se distribuyen dentro de la materia, de la masa, bajo una estructura. En cambio los fluidos no, porque son amorfos. Estos fluidos pueden ser líquidos o pueden ser gaseosos. La mecánica relacionada con el movimiento de los fluidos también la van a ver en una materia que se llama mecánica de los fluidos, que tengo entendido que la ven más el año que viene o en el semestre que viene, básicamente. Bien, pero la idea finalmente es la de analizar de una manera más simple el movimiento del cuerpo puro, digamos así, considerando el movimiento que el cuerpo tiene, ya sea en traslación, en rotación o en rototraslación. No el movimiento interno del cuerpo debido a la deformación, básicamente del cuerpo como cuerpo. Bien. ¿Qué vamos a analizar finalmente del cuerpo rígido? Vamos a analizar básicamente la geometría, la cinemática y la cinética. Relacionada, nosotros podríamos estudiar para los tres diferentes modelos de la mecánica. En el caso nuestro, como ya vamos a ver, solamente vamos a ver esto, la geometría, la cinemática y la cinética, para el cuerpo rígido. Bien, ¿qué es lo que era la geometría? Básicamente, la geometría tiene que ver con el estudio del movimiento del cuerpo, o sea, los puntos que definen a ese cuerpo se mueven en el plano o en el espacio, ocupando lugares geométricos. La sucesión de estos puntos, o sea, de estos lugares geométricos que va ocupando los diferentes puntos del cuerpo, definen una línea que es lo que llamamos trayectoria. Esta trayectoria puede estar definida en el plano o en el espacio, básicamente. ¿Qué parámetros va a definir la geometría o qué se busca con la geometría? Y poder dar la posición, básicamente, de los puntos que definen al cuerpo
y por lo tanto esto necesita de la utilización de vectores y de dentro de sistemas de referencia. O sea que básicamente vamos a necesitar de sistemas de referencia, y dentro de estos sistemas de referencia vamos a definir a través de vectores de posición esos lugares geométricos. Bien. ¿Qué es lo que era la... Perdón. ¿Qué es lo que era la cinemática? La cinemática básicamente era el estudio del movimiento de los cuerpos, ¿sí?, sin importar las causas que lo producían. Es decir, como dice ahí, es el estudio de los cambios de posición, o sea, los movimientos, ya sea en el plano o en el espacio, en el tiempo. En el tiempo. Entonces, como se define de alguna manera también, la cinemática es la geometría a lo largo del tiempo. Pero, básicamente, la cinemática no considera en el análisis el tema de las causas que producen los cambios en los movimientos. Y las causas, como sabemos, van a ser la fuerza. O sea que nosotros no vamos a tener en la cinemática la consideración de las fuerzas, ¿no? Por supuesto, como ya se acuerdan ustedes, existen diferentes tipos de movimientos, como movimiento rectilíneo, tiro vertical, lo que sea, y eso es lo que analiza la cinemática. ¿Qué parámetros tienen que ver con la cinemática? Básicamente la velocidad y la aceleración. Es decir, nosotros deberemos plantear ecuaciones que tengan que ver con la velocidad y la aceleración que tiene un punto o diferentes puntos de un cuerpo. En el caso anterior, geometría, nosotros tendremos que definir una ecuación que me defina básicamente la posición de un punto o de los diferentes puntos del cuerpo respecto de un sistema de referencia. Bien. Finalmente, la cinética. La cinética es un término y fundamento que generalmente se confunde. Mucha gente confunde mucho la cinética con la dinámica, o considera que la dinámica es lo mismo que cinética, y no es lo mismo. Hay una diferencia. Cinética envuelve digamos, un universo donde básicamente está el estudio de los cuerpos, del movimiento de los cuerpos, ya sea que estos cuerpos estén en reposo o en movimiento, bajo la acción de la fuerza. O sea que la cinética va a considerar el movimiento de los cuerpos, ya sea que estos estén en reposo o en movimiento con velocidad constante o con movimiento en general, bajo la acción de las fuerzas. Y por lo tanto, la cinética va a tener en cuenta dos situaciones. Lo que denominamos la estática, que tiene que ver con el equilibrio de los cuerpos que están en reposo, o sea, bajo la acción de fuerzas, ¿sí?, pero que los cuerpos se mantienen en reposo o con velocidad constante. Quiere decir que no hay ninguna fuerza que cambie o acelere a ese cuerpo, básicamente. Ahí les muestra un ejemplo de eso, que sería el caso de un puente, una estructura, una casa, un puente, un dique, lo que sea, que sea un cuerpo que está en reposo, quieto, y bajo la acción de una carga. En este caso, ese puente tiene una fuerza que está
concentrada en esa flecha amarilla, pero lo lógico es que esté distribuida a lo largo de toda la longitud de ese puente. Se está quedando sin tiempo. ¿Qué pongo? ¿Ah? Bueno. Me dice actualizar. Uy, le puse actualizar y me lo cambió. Sí. Perdón. Bien. Lo que estaba diciendo es que la flecha amarilla estaría representando todas las acciones. Esto es un tema que es importante. Tal vez ustedes no dimensionan en este momento todo lo que estoy diciendo y lo vean como una cuestión meramente que no tiene importancia, y no, porque esto está relacionado con un tema que se llama cinética de eslabonamiento, dinámica de eslabonamiento, que tiene que ver con todo esto, el hecho de que hay acciones y hay reacciones, es decir, la acción está representada por esta flecha que estaría concentrando el peso de los autos, el peso propio de ese puente, etcétera, etcétera. Y lo que vamos a llamar en algún momento bastidor, que sería la tierra, sería la parte fija, en este caso la parte donde el puente se apoya, ese puente recibe de ese bastidor de tierra una reacción debida a esa acción que está trabajando sobre el puente. O sea, el peso de los autos, el propio peso del puente, etcétera, etcétera. Este tema lo vamos a desarrollar bastante mejor en lo que tiene que ver con cinética de eslabonamiento o dinámica de eslabonamiento. Bien. La otra parte de la cinética es la dinámica. La dinámica sí es la parte que a nosotros nos importa como mecánicos, sobre todo. No quiere decir que como mecánicos o como mecánicos no tengamos que tener en cuenta la estática, porque existen un montón de ejemplos de análisis de cuerpos estáticos. El cálculo de un chasis de un auto, por ejemplo, o de cualquier chasis de cualquier máquina. Eso es un cálculo estático, básicamente. Y después tiene que ver con la dinámica, tiene que ver con los elementos que forman parte de un mecanismo, ¿no? Que se están moviendo. Entonces, se mueven y sufren aceleraciones debido a las causas que son las fuerzas que actúan sobre esos cuerpos, sean estas fuerzas externas o sean fuerzas internas, debido al hecho de que los eslabones que conforman a un mecanismo tienen masa, y por tener masa y por estar en movimiento, según la segunda ley de Newton, que fuerza es igual a masa por aceleración, vamos a tener lo que denominamos fuerzas de inercia o fuerzas internas de los mecanismos, que a veces son más importantes que las fuerzas externas. Si habláramos de un motor, perdón que dé un ejemplo así, un motor, el motor, ¿qué fuerza externa recibe? Y la fuerza de la combustión del combustible dentro del cilindro. Entonces, esa combustión es una fuerza externa que va a hacer que se mueva ese mecanismo. Ahora,
el cigüeñal, la biela, todas las partes que conforman al mecanismo van a moverse, y al moverse, como tienen masa, también sobre ellos va a existir esa fuerza interna o fuerza de inercia. Bien, van a aparecer diferentes fenómenos también, como el hecho de las vibraciones, etcétera, etcétera, que también son parte de los cuerpos en movimiento. Bien. Entonces, hemos definido qué es lo que es geometría, qué es lo que es mecánica, cuáles son los modelos que se analizan. Hemos especificado que nosotros, como ya vamos a ver, nos vamos a referir a uno de los modelos, que es el cuerpo rígido, que es lo que vamos a decir ahora, y hemos recordado lo que es geometría, cinemática y cinética, y que analiza cada una de estas, básicamente. Bien. Entonces ahora vamos a ver qué es lo que es un cuerpo rígido. O sea, de los 3 modelos nosotros vamos a tratar en esta materia uno de ellos, que es el de cuerpo rígido. ¿Cómo se define un cuerpo rígido? Entonces un cuerpo rígido básicamente se define como una combinación, como una agrupación, si podemos decir, de un gran número de partículas, donde todas ellas mantienen su distancia relativa o interdistancia constante, con o sin la aplicación de una fuerza o de cargas sobre este cuerpo. Entonces, por más que nosotros tomamos un cuerpo, un cubo cualquiera, en lo que ustedes se imaginan, ese cubo que está ahí en el dibujo, y yo le aplico fuerzas, si el cuerpo es rígido, como vamos a ver, todas las partículas, si imaginamos a ese cuerpo formado por una infinidad de partículas, y tomamos cualquiera de esas partículas, 2 puntos, definidos por 2 puntos, A y B dentro de ese cuerpo, la distancia que las separa debe mantenerse constante, bajo la acción de la carga. Entonces, ¿cómo lo decimos matemáticamente a esto? O geométricamente y matemáticamente a la vez. Vamos a necesitar, básicamente, para definir esto que acabamos de decir, indefectiblemente es una cuestión geométrica, y por lo tanto deberemos considerar posicionar estos puntos, y para lo cual necesitaremos de un sistema de referencia. Por eso vamos a considerar un sistema de referencia que generalmente vamos a definir como un sistema absoluto. Por eso lo vamos a indicar con letras mayúsculas, en donde los ejes de ese sistema van a ser el eje de las X, el eje de las Y y el eje de la Z. Y vamos a considerar un cuerpo cualquiera, que tiene una forma cualquiera, dentro de ese sistema de referencia, X, Y, Z, donde I, J y K, como ustedes ya saben, bien, son los versores de esos ejes. Es decir, los versores son los que definen o dan el carácter vectorial a cada eje, básicamente. Entonces, nosotros consideramos a esa forma cualquiera que está ahí dibujada como un cuerpo que se encuentra en este caso en el espacio. Es un volumen, básicamente. Y vamos a considerar 2 puntos cualesquiera que definen a ese cuerpo. Como ya vamos a ver más adelante, nosotros vamos a necesitar siempre de un par de
puntos para poder definir un cuerpo. Yo debo definir un cuerpo a través de un par de puntos. Yo con un solo punto no puedo definir un cuerpo. Tampoco puedo dar la posición de un cuerpo